A ver, chicos, el PIA consiste en elegir un artículo y replicarlo con 4 modelos distintos. Ley de Raoult, Raoult modificado, Gamma Phi y Flash. Debe contener índice, introducción, metodología, resultados de discusión, conclusiones y referencias. ¿Entendieron? ¿Sí, Pirili? Ya sé qué vamos a hacer para el reporte. Vamos a utilizar una mezcla binaria que está en equilibrio vapor líquido de metanol y metilcarbonato. Acabo de encontrar el artículo y acabo de investigar y es una separación muy eficiente en varias industrias porque ayuda a evitar impurezas, pérdidas de rendimiento, problemas en etapas posteriores del proceso y se debe a que presenta propiedades físico-químicas muy similares y un comportamiento muy ideal en equilibrio líquido-vapor. Sí, me gusta. Y aparte podemos hacer el objetivo del profe que es calcular los diferentes enfoques. Podemos calcularlo con ley de Raoult, ley de ramificada, Flash y Gamma Phi. Y al final podemos comparar con el RCP para ver cuál queda mejor. Hola, ya calculé el modelo de la ley de Raoult. ¿Cómo lo hiciste? Hice aquí un diagrama en Word para mostrarles. Antes de empezar mi diagrama, recordé que para utilizar el modelo de la ley de Raoult ocupaba dos principales supuestos, los cuales si incumplo que la fase de vapor se comporta como gas ideal y la fase líquido es una solución ideal. Por lo tanto, primero fijé lo que son las composiciones del líquido y la temperatura, que son datos experimentales que ya me da mi artículo, y después calculé la presión saturada con la ecuación de Antoine, sustituyendo las constantes de Antoine específicas para el metanol y el dimetilcarbonato. Cuando ya tuve esto, calculé la presión total, que es la sumatoria de las presiones saturadas con las composiciones líquidas, y ahora sí utilicé la ley de Raoult para calcular la fracción de vapor, multiplicando la de líquido por la presión saturada entre la presión total. Para terminar con el modelo, calculé el RMS para comparar con futuros modelos. Ya entendí todo. Pero los resultados de los cálculos del modelo los tengo en Excel. Para los cálculos de la ley de Raoult y calcular la presión saturada, utilicé la ecuación de Antoine antes mencionada, sustituyendo las constantes de Antoine para el metanol y el dimetilcarbonato que me proporciona el artículo. Posteriormente, hice una tabla con los valores experimentales y teniendo en cuenta que conozco la fracción del vapor y la presión, este es el método Double Pi. Después, para la presión, la calculé con la sumatoria y la fracción del vapor con la ley de Raoult, la Y2 por su diferencia. Una vez que tengo estos valores de presión y composición de vapor, para cuantificar que también se ajusta al modelo, utilizo RMSP o la raíz del error cuadrático medio de la predicción, la cual se calcula con esta ecuación. Esto me permite evaluar la diferencia promedio entre los valores calculados y los experimentales y saber si el modelo de la ley Raoult es una buena aproximación para esta mezcla, dando como resultado un RMSP de 14.58. En el gráfico de la ley de Raoult, a temperatura de 337.35 Kelvin, tenemos cuatro curvas, la X1 que es experimental y la X1 que es el modelo. Estas son las curvas de burbuja y representan los puntos donde empieza a formarse vapor a partir del líquido subenfriado. Y en estas curvas el sistema se encuentra en equilibrio entre un líquido saturado y su primer burbuja de vapor. Más abajito tenemos lo que son las curvas del punto de rocío, que es la Y1 experimental y la Y1 del modelo. Estos representan los dos puntos donde el vapor comienza a condensarse, es decir, la primera gota de líquido que aparece en un sistema de vapor saturado. El hecho de que la curva de burbuja X1 y la curva de rocío de Y1 no se crucen significa que en nuestro modelo no hay una centro por esta temperatura y por lo tanto el sistema es completamente separable por destilación. Sí, es lo mismo para mis cálculos de ley modificada. Dejaron de diagrama. La ley de Raoult modificada, lo primero que se tiene que saber es lo que se va a calcular. En este caso son Y y P, por lo cual será un cálculo Double Pi. Esto significa que nuestros valores de X temperatura ya son conocidos, además que la temperatura va a ser constante, por lo cual el primer paso va a ser fijarlas. Una vez hecho esto, podemos calcular las presiones saturadas para cada compuesto mediante la ecuación 2.1 y sus respectivas constantes de Antoine para cada uno de estos. El siguiente paso será calcular las gamas donde se usará el modelo de Wilson. Se encuentra en la ecuación 2.2 y 2.3. Una vez hecho esto, podemos calcular la presión con la ecuación 2.4, la cual es la de punto de burbuja con la ley de Raoult modificada. Haciendo esto, podemos utilizar solver en la suma de cuadrados de la ecuación 2.5, donde vamos a restar la presión experimental menos la presión modelada, variando nuestros constantes de interacción A12 y A21. Haciendo esto, ya tenemos nuestros valores nuevos, por lo cual podemos calcular Y mediante la ecuación de ley de Raoult modificada. Ahora sí, calculamos esta RMSP. Para ver tus cálculos. Eso es un Excel. En la hoja de cálculo se pueden observar los datos obtenidos. Al inicio se usaron valores supuestos en las constantes de interacción, ya que estos no fueron proporcionados por el artículo. Utilizando función objetivo en la suma de cuadrados se consiguen nuestros valores A12, A21 y presión, donde podemos calcular nuestro RMSP, el cual es muy bueno, para así poder producir nuestro gráfico donde se puede observar que las gamas son de suma importancia, ya que su incorporación en esta solución es esencial, porque permite que el modelo prediga con precisión el equilibrio líquido-vapor para mezclas reales y no ideales. Se puede observar una azeotropo de presión máxima. Esto ocurre debido a desviaciones positivas muy fuertes del comportamiento ideal en la fase líquida, ya que las interacciones entre los compuestos son más débiles, por lo cual es más propenso pasar a la fase vapor y crear una presión máxima. Wow, tienes un muy buen ajuste. Sí, Gabriel, pero el modelo Gamma Phi tiene el mejor ajuste. Déjales más el diagrama de flujo. Este modelo se realizó con código, por lo cual primero se solicitan los puntos en equilibrio que queremos evaluar. Después escribiremos todos nuestros datos fijos, los cuales son los datos experimentales, las constantes de Antoine, la temperatura, la cual será constante, temperatura y presiones críticas. Inicializaremos nuestras Phis con un valor de 1 y las constantes de interacción de Wilson. Después realizaremos los cálculos de temperatura y presión reducida, las cuales son 3.1 y 3.2. Presión de saturación con la ecuación 3.3, gamas del modelo de Wilson con las ecuaciones 3.4 y 3.5 y la presión inicial mediante la fórmula 3.6, que es el punto de burbuja con ley de Raoult modificada. Posteriormente se realiza
realizan los cálculos para los parámetros de la ecuación cúbica de estado con las ecuaciones 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10, que son las ecuaciones de Penn-Robinson, el cual utiliza la incorporación del coeficiente de fugacidad. Este proceso se inicia con una estimación inicial de z, el cual es calculado mediante las ecuaciones de Zone, Rain, Cone, con las ecuaciones 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15. Además, se estableció inicialmente un error de 10 y una tolerancia de 0.01 para que pueda iniciar con las iteraciones, además de la variable d, que representa un incremento de 1 por 10 a la menos 5 que se utiliza para aproximar derivadas numéricas. Se inicia el método iterativo con la condición: mientras que el error sea mayor que la tolerancia, se calcularán las funciones de z y su derivada z y d con las ecuaciones 3.16 y 3.17. En donde se va a calcular el nuevo valor de z mediante una derivada de diferencias finitas, como se muestra en la ecuación 3.18, actualizando la z por esta z nueva. Seguidamente se tomará otra condición, la cual expresa que si z es mayor que b por p, tiene que calcular nuevos valores de phi con la ecuación cúbica de estado 3.19. Pero si esta condición no se cumpliera, por consiguiente se mantienen los valores anteriores de phi, inicialmente igualados a 1. Luego se calcula la nueva presión con la ecuación 3.20, que es ley de Rahm modificada con coeficiente de actividad y coeficiente de fugacidad, en donde la convergencia se evalúa mediante un error relativo, con la nueva presión actual y la anterior, como se indica en la ecuación 3.21. Si este error excede de la tolerancia, el ciclo se repite, actualizando la presión y reiniciando el cálculo. Una vez la presión ha convergido para una composición líquida dada, el ciclo finaliza, se determinan las composiciones de la fase de vapor Y1 y Y2 con las ecuaciones 3.22 y 3.23, utilizando la presión final del equilibrio, y se imprimen estos valores, los cuales son X1, Y1, presión y la gráfica, y finalmente, después de haber recorrido todas las presiones obtenidas, se comparan con los valores experimentales, se calcula el RMSP con la ecuación 3.24 y fin. Si te salió mejor ajuste, ¿eh? Sí, déjate muestro los cálculos, los hice con código como los vivió el programa. El código sigue una estructura previamente definida, iniciando con la generación del intervalo 1 sobre los puntos del equilibrio. Aquí se pueden observar los datos fijos, iniciando el ciclo con valores de X1 que vayan de 0 a 1 y el cálculo de los coeficientes de actividad para modelar la no idealidad de la fase líquida, el cual ayuda a la precisión del equilibrio y detectar azeótropos. Posteriormente se calcula la presión inicial y se obtienen los parámetros de la ecuación cúbica de estado. El ciclo inicia para calcular la variable z, el cual se realiza en Excel para evitar sobrecargar el código, utilizando Solver y obteniendo un valor inicial de 0.98. Asimismo, estando dentro del rango adecuado para el método numérico, además de que se ajustará en cada iteración. Se establece la condición z mayor a b por p para asegurar las condiciones reales, siendo una raíz físicamente válida, y si esta condición no se cumple, se emplean valores de phi iniciales, que permite que el programa siga ejecutándose y proporcione un resultado aproximadamente idealizado. Finalmente se obtienen los resultados de P, Y, X y la correspondiente gráfica, en donde se pueden obtener y se puede observar los resultados de la tabla 10, como el RCP da un valor de 0.46 correspondientes a un modelo de un buen ajuste al incluir correcciones de la no idealidad en ambas fases, capturando el comportamiento real del sistema binario analizado. Tienes razón, el modelo gamma sí es mejor. Hice el modelo flash y exige un diagrama. En este diagrama se explican los pasos para el modelo de Flash, donde inicialmente se fijan las variables donde XY es igual a ZY, donde XY es la composición líquida y ZY es la composición en equilibrio. También se establece la variable de temperatura y las constantes de Antoine, con la cual se calcula la presión saturada de cada especie con la ecuación 4.1. Después, se inicializa con valores supuestos para la presión igual a 1, para así calcular la constante en equilibrio y las composiciones a vapor con la ecuación 4.2 y la ecuación 4.3. Después, se calcula la función donde la presión será igualada a 0 con la ecuación 4.4. Si esta no da 0, entonces se recalcula la presión con la ecuación 4.5. Y si sí da, nos vamos directamente al cálculo del RMSP, donde se comparan los valores de la presión experimental con las calculadas, para así ya tener el fin de nuestro diagrama. Mis cálculos del modelo están aquí, en Excel. Con el modelo Flash ideal, se busca obtener la composición de vapor y la presión del sistema. Estos resultados se comparan con los datos experimentales del artículo. Se suma un valor inicial para calcular la presión y usamos la ecuación 4.2 para la constante de equilibrio, y así calcular la composición de vapor con la ecuación 4.3. Para calcular la presión correcta se usa la función objetivo mostrada en la ecuación 4.4, hasta que se cumpla que la suma de las fracciones de vapor molares sea igual a 1. Con la presión obtenida se calcula RMSP usando la presión experimental, lo cual nos da 13.64. Esto indica que el modelo ideal no es el más adecuado para representar este sistema. Esto también se puede notar en la gráfica, pues se nota que el modelo sigue una tendencia distinta a los datos experimentales. Esto tiene sentido ya que el modelo ideal no toma en cuenta las interacciones reales entre las moléculas de la mezcla. Como de conclusión, después de analizar el equilibrio líquido-vapor de la mezcla binaria metanol-bicarbonato, se concluye que los modelos que representan la no idealidad mediante el uso de coeficiente de actividad son los que ofrecen una mejor representación en el comportamiento real de la mezcla, donde se identifica la presencia de una suerte. Además, en particular, el modelo gamma-FIB es el que presenta un mayor ajuste con un RMSP de 0.46, indicando una muy alta precisión en la predicción de los valores. ¿Qué pasó? Son una pesadilla. La misma de siempre. Sí, exposición termodinámica sexto semestre. Tranquilo, esa materia se la pasamos en primera, sacamos 100. Espérate.